Seguimos en el mismo tema. Estudios en Chile de la vacuna del laboratorio Sinovac evidenciaron resultados alentadores en lo que respecta al uso en adultos mayores. Para hablar del tema nos acompaña Susan Bueno, directora científica de la vacuna Sinovac en Chile e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctora Bueno, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Andrés? Buenas tardes. Doctor, ayer ustedes entregaron todos los detalles tras la reunión ayer en el Palacio de la Moneda con la subsecretaria Paula Daza. Son por lo menos un estudio para entender, un estudio preliminar en que los resultados son alentadores, para que usted nos pueda explicar un poquito este tema, sobre todo en adultos mayores, que es quizás dentro de la primera fase de vacunación el grupo más importante. Exacto. Sí, no, definitivamente es una excelente noticia lo de la, digamos, la aprobación de diferentes vacunas a nivel de nuestro país. De hecho, actualmente contar con 3 tipos de vacunas distintas, eso significa que tenemos una diversidad de alternativas para poder lograr la inmunidad de nuestra población lo antes posible y, por supuesto, lograr lo que se denomina la inmunidad colectiva. Esto es necesario para poder comenzar a controlar esta pandemia gracias a la generación de respuesta inmune por las vacunas. Y como lo hemos evidenciado, existen disponibilidad y diferencial de estas vacunas en los tiempos para la llegada a nuestro país. Entonces, contar con diferentes vacunas y con diferentes alternativas es una excelente noticia. Ahora bien, es importante lo que usted mencionó, Andrés, que justamente en los estudios clínicos que se están haciendo en estas vacunas, que todavía prosiguen, se ha evaluado justamente la eficacia y la seguridad que tienen estas vacunas en diferentes poblaciones, y los estudios se han centrado principalmente en adultos mayores entre 18 y 59 años, en algunos estudios como por ejemplo lo de la vacuna de Sinovac. No obstante, hay algunos estudios que se han incorporado a población mayor, como por ejemplo en el estudio de Brasil. En el estudio de AstraZeneca también se incorporó a personas mayores, y también en el estudio de Pfizer. Ahora, la disponibilidad de datos para esta población en algunos casos no permite sacar conclusiones respecto a la eficacia, pero sí hay datos importantes con respecto a la seguridad de estas vacunas. Y por lo tanto, claramente es necesario seguir contando con la información que se va generando a través de los estudios clínicos para poder entregar mayores antecedentes, y esos son los que en el caso de la vacuna de Sinovac nosotros estamos realizando en poblaciones que necesitan mayor cantidad de datos, como son los adultos mayores. Justamente en ese punto, doctora, porque mañana llegan las primeras 2 millones de dosis, el domingo el segundo cargamento con 2 millones de dosis más, la primera semana de febrero se inicia la campaña de vacunación masiva, se están coordinando con todos los alcaldes. Claro, el informe preliminar de ustedes para aclararle a la población no quiere decir que se vaya a cambiar un poco la estrategia respecto a adultos mayores con esta vacuna, es un estudio preliminar. Correcto. Claro, justamente actualmente recordemos que el estudio Sinovac en Chile partió recientemente, de hecho finales de noviembre, principio de diciembre, y este estudio cuenta con 2 etapas, o contó con 2 etapas. La primera etapa fue, recordemos, el reclutamiento de personal de salud, y en esta segunda etapa se ha incorporado el reclutamiento de personas de la población general. Y justamente actualmente la cantidad de adultos mayores que se han podido reclutar en este estudio es un NEP que es bastante bajo, pero sin embargo a partir de estos datos nosotros estamos haciendo los análisis, y preliminarmente, que son datos que todavía por supuesto necesitan un número mayor, necesitan una mayor cantidad de análisis, y a medida que progrese el estudio, por supuesto, ir incorporando a la mayor cantidad posible de adultos mayores para hacer estos estudios. En nuestros resultados hemos empezado a evidenciar resultados muy positivos que van en la línea de lo que se ha mostrado con los otros estudios. Por ejemplo, en China efectivamente se están haciendo estudios clínicos de fase, digamos, de evaluación de respuesta inmune y de seguridad en adultos mayores específicamente, con un número bastante importante, con resultados muy promisorios a la fecha. Por lo tanto, esta información se tiene que ir entregando permanentemente a medida que se vaya generando, justamente para que la autoridad sanitaria vaya evaluando y reevaluando las indicaciones que se están generando respecto a el uso de vacunas. Y esto, como sabemos, es un trabajo en desarrollo y que día a día se van generando nuevos datos. E insisto, estos estudios continúan, los estudios fase 3, a pesar de que las vacunas hayan sido aprobadas para su uso de emergencia, tienen que continuar, y en general continúan entre 1 a 2 años para generar la máxima cantidad de datos que permita
definitivamente tener toda la información necesaria para dar el uso más apropiado a las vacunas en la población mundial en general. Como se ha mencionado, doctora, en las tres aprobaciones del ISP son aprobaciones de emergencia. O sea, el trabajo continúa en cuanto a la seguridad, eficiencia de todas estas vacunas, pero ¿se puede estimar más o menos en el trabajo de ustedes de Sinovac que están llevando a cabo con adultos mayores? ¿Cuándo se podría tener la certeza tal como para decir, ¿saben qué? Sí, podemos inocular con esta vacuna a adultos mayores, o es muy difícil aventurar ahora eso? O sea, básicamente en términos de nuestro estudio, nosotros, como decíamos, es un estudio que está recientemente partiendo, son estudios que toman tiempo, y uno de los aspectos muy importantes también que se tienen que evaluar en términos de cuando se evalúan vacunas es justamente la duración de la respuesta inmune. Por lo tanto, estos estudios son estudios de larga data que a los sujetos se les va digamos, a seguir por el periodo de un año, pero no solamente nuestros datos, sino que todos los datos que se han generado también en los otros estudios clínicos. Recordemos que hay otros países, 3 países más que están desarrollando estudios clínicos fase 3, que van a ir desarrollando datos, y que a medida que estos datos se vayan generando van a ir estando disponibles para la autoridad. Ahora, con respecto a nuestros datos, claramente a medida que vayamos incorporando a adultos mayores en nuestro estudio, recordemos que este estudio también incluye a toda la población, digamos, de adultos de 18 digamos, de 18 años en adelante, vamos a poder ir haciendo los análisis y entregando la información. Y justamente a medida de que estos datos muestren que la vacuna induce una respuesta inmune que es equivalente y que no tiene diferencias, claramente van a ser antecedentes que van a ser considerados, y eso van a ir haciéndose, digamos, semana a semana. Doctora, ¿por qué? Sí, en tiempo completo en este estudio. Sí, para entender, ustedes son los que saben, para entender, las 3 vacunas que se han aprobado en nuestro país llaman la atención que, si no me equivoco, las 3 son, o la recomendación es de 18 años para arriba. Algunos sacan adultos mayores con diferentes límites, pero ¿qué pasa entre los jóvenes hasta los 18 años, los niños? ¿Por qué no se les incluye? ¿Por qué no se estudia con ellos? ¿Por qué el riesgo con ellos es menor? ¿Cuál es la razón? Sí, eso es una muy buena pregunta, y esto es básicamente por los lineamientos de los estudios de fase clínica 3 en las vacunas que son, digamos, desarrolladas por primera vez para un microorganismo como este. Recordemos que este microorganismo es un microorganismo nuevo, y por lo tanto los estudios y los desarrollos de vacunas también son recientes. Y por lo tanto, estas, como son vacunas que por primera vez se están incorporando en la población, siempre se incluye en población adulta, para primero evaluar en población adulta efectivamente la seguridad, que es uno de los aspectos más importantes para evaluar de una vacuna inicialmente, posteriormente la respuesta inmune y después la eficacia. Entonces, dado que se tienen que hacer estos estudios primero en adultos, y justamente ahora estamos en la etapa de el uso y la aprobación de emergencia, esta aprobación se puede dar justamente en las poblaciones que se han estudiado. Sin embargo, esto no quita de que se están empezando ya, de hecho, a hacer estudios clínicos en población menor y que son en niños, pero inicialmente, dada la vulnerabilidad de los niños, primero siempre se tiene que hacer en adultos, y posteriormente, cuando se prueba que la vacuna es segura, se puede hacer justamente iniciar los estudios en los niños en este caso, y lo mismo va a ocurrir con mujeres embarazadas, por ejemplo, en lactancia, adultos mayores, adultos con ciertas condiciones, por ejemplo. Así que definitivamente este es un trabajo que tiene que seguir progresando, que va a seguir avanzando, pero un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que, demostrando estas vacunas que son capaces de reducir la capacidad de este virus de causar enfermedad, mientras mayor es la cantidad de personas que se inmunicen con esta vacuna, eso va a significar una menor circulación viral, menor probabilidad de contagio, y por lo tanto indirectamente proteger a todas estas personas que actualmente no son incluidos en los grupos de vacunación, porque aún faltan estudios que realizar. ¿Se puede dar también, doctora, la particularidad, por ejemplo, que en diferentes rangos etarios, sean jóvenes, adultos o adultos mayores, que den una misma vacuna? Por ejemplo, algunos necesiten 2 dosis, en otro rango etario es una. ¿Se dan otras vacunas, por ejemplo, que se diferencien de acuerdo a la edad del paciente? Claro, definitivamente, y hay aspectos que son importantes, por ejemplo, en
las diferentes respuestas inmunes. La respuesta inmune del niño, del adulto y del adulto mayor definitivamente tienen diferencias y esos son aspectos que se tienen que considerar. De hecho, hay vacunas, por ejemplo, que cuando uno se inmuniza a cierta edad, por ejemplo, cuando es niño, te duran para toda la vida. Y de hecho, hay múltiples vacunas que solamente uno las utiliza una vez en la vida y inducen una memoria inmunológica que es de larga data. Sin embargo, en adultos mayores, esta respuesta inmune puede empezar a debilitarse y requiere nuevamente que se produzca una nueva vacunación para estimular al sistema inmune. Entonces, definitivamente los datos muestran de que las respuestas inmunes son distintas y por supuesto es importante poder evaluar las diferentes, digamos, cómo se comportan las respuestas inmunes de estos grupos etarios con los diferentes tipos de vacunas. Doctora, bueno, ¿qué le pasa a usted como médico cuando ve que algunos colegas suyos, por ejemplo, en el sur del país, más que entrar en polémica, pero es que doctores del sur se nieguen a vacunarse con la vacuna Sinovac diciendo, no, yo quiero la Pfizer porque la Sinovac tiene menos eficiencia, que desde el mismo mundo médico se ponga en duda la eficiencia de la vacuna Sinovac y lo que puede provocar en la gente al final eso? Exacto, yo como científica considero que es totalmente válido tener dudas al respecto o tener, digamos, cuestionamientos, pero lo importante es, primero que todo, informarse por todos los canales, digamos, científicos con los datos. Básicamente es conocer la información que está disponible, que están publicados en los artículos científicos, que son revisados por pares, que son en revistas prestigiosas, y que también tenemos que considerar y tener en cuenta que todos los análisis, todos los estudios de las vacunas están siendo analizados por el ISP, por paneles de expertos, que tienen la labor de recopilar y de analizar acuciosamente todos los datos que se presentan y en este caso los desarrolladores de vacunas tienen que tener un registro y la información que van generando de esos datos de manera sumamente sistemática. Y por lo tanto, esta revisión de pares es una revisión que es importante, que es independiente y que además permite técnicamente definir aspectos como, por ejemplo, la seguridad, la eficacia y la capacidad de inducir una respuesta inmune. Yo creo que las vacunas son un elemento sumamente, útil, sumamente beneficioso para la salud. Han demostrado salvar vidas y sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo ahora con esta emergencia. Sabemos que un aspecto importante, por supuesto, es el autocuidado, pero el uso de vacunas también va a ser uno de los elementos que va a ayudarnos a salir adelante de esta pandemia. Este virus es una causa de enfermedad muy severa, produce muertes en un porcentaje de las personas. Actualmente se produjo esta pandemia porque no existe inmunidad en la población y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para reducir la posibilidad de que este virus nos enferme y transmitirlo a otras personas. Por lo tanto, si los antecedentes avalan de que estas vacunas son capaces de reducir en diferentes porcentajes la probabilidad de que este virus cause enfermedad y muerte, yo creo que no debería haber dudas de que es un acto que todos tenemos que hacer para proteger a toda nuestra población. Doctora Susan Bueno, como siempre, le agradecemos su disponibilidad para conversar con Canal 24 Horas de un tema tan importante como es este proceso en ciernes de las vacunas en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Que esté muy bien. Chao. 5 de la tarde con 53 minutos.